Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana muy linda, es una mañana del 24 de diciembre, martes 24 de diciembre 2019. El país amanece, tiene que amanecer feliz, es un día muy lindo. Todos conmemoramos el nacimiento del niño Jesús y eso es una fiesta que tenemos en el país, culturalmente también muy arraigada, y es un día muy especial. Por eso hoy he querido cambiar un poquito la modalidad de todos los temas de día a día, la política, la economía. Hoy quiero y he invitado a un pastor evangélico muy joven, Javier Carrá, es el pastor que nos acompañará esta mañana. Vamos a reflexionar sobre el 24 de diciembre, sobre la Navidad, qué significa para todos. En nuestros países son básicamente cristianos, digamos en su mayoría, pero ¿qué significa esto? ¿Y qué significan estos momentos de reflexión? La gente anda ahorita un poco apurada con el tema de los regalos, el tema de la comida, pero al final hay una convivencia familiar que se da en todo el país, que es importante, unidad de familia. Un país complicado como el nuestro, un país con muchos problemas, pero un país que tiene guardia y esperanza. Y el nacimiento de Jesús, para los cristianos, nos da precisamente una esperanza. De eso quiero hablar esta mañana de martes 24 de diciembre. Ya me acompaña mi buen amigo, el pastor Javier Carrá, que está conmigo de la iglesia Cefad, que está conmigo para poder platicar con ustedes y que ustedes lo conozcan y que lo vamos a traer recurrentemente en el 2020 para que nos acompañe hablando de otros temas. Pastor, gracias por venir con nosotros. Muchísimas gracias, Julio, por la oportunidad. Un saludo a toda nuestra teleaudiencia también y es un gusto estar con ustedes. Un día muy especial ahora. Sí, precioso, precioso, la Navidad, tan importante, ¿verdad? Recordar constantemente esa esperanza de la que tú hablabas hace un ratito, así es. Perfecto, vamos a pasarla bien, pastor. Hay tantas inquietudes, tantas cosas que se dicen y tantos problemas que vive el país, pero hoy celebramos en El Salvador la fiesta de la Navidad y como diferente a otros países, por ejemplo en Estados Unidos la gente se duerme tranquila de una hora. Los salvadoreños se quedan inquietos ahí dando vueltas, pero los americanos tal vez no, los norteamericanos la viven de otra manera, ¿verdad? Como una fecha más, pero nosotros no. Yo quería, pastor, aprovechar que está conmigo en un país tan complicado, digo, como este. Estas fechas también unen un poquito a la familia. Definitivamente, definitivamente. Es, bueno, es quizás cultural ya, ¿verdad? Yo tengo recuerdos preciosos desde niño, que la Navidad quizás, el único problema quizás es que bien seguido se vuelve como una celebración que gira más alrededor de las reuniones familiares, del pavo, de los regalos, de los cohetes, el comercio, ¿verdad? Que tiene un realce tremendo, el tráfico que se pone quizás peor en esta época, pero muchas veces se nos olvida la parte del verdadero significado que celebramos, como tú bien decías, la esperanza que Jesús le vino a dar a este mundo. Pero sí, volviendo al comentario, Julio, definitivamente la unión de la familia se da de manera muy especial en esta época, ¿verdad? De hecho, a mí me toca ir por lo menos a 3 lugares en esa misma noche para no quedar mal y para que no haya nadie enojado por ahí, ¿verdad? Nos tenemos que repartir con la familia de la esposa por ahí, nuestra familia, y hay familiares que solo esa fecha en el año nos vemos, así que es una excelente oportunidad, muy propicia para la unión, para la conversación en familia, ¿verdad? A veces nos olvidamos de Dios. Exacto. Nos olvidamos de Dios y hoy, pues en estos momentos, tal vez resurgen esos temas, pero el mundo y nuestros países van creyendo más en Dios, van tomando más esperanza, más confianza en Dios, o nos vamos haciendo más seglares, más apartados de las cuestiones religiosas, según su experiencia, pastor. Bueno, sin duda sí se da mucho más, o se escucha mucho más, hoy hay mayor apertura, mayor comunicación con esto de las redes sociales, se escucha mucho más seguido de esto del ateísmo y todo eso, pero estadísticamente las religiones en el mundo van creciendo, a pesar de que hay muchos jóvenes hoy que son un poco apáticos o escépticos, pero el cristianismo no ha parado de crecer a nivel mundial y otras religiones por ahí también fuertes. Así que podríamos decir que es algo innato en el ser humano esa necesidad de tener una relación con un ser supremo, ¿verdad? Con Dios. Así. Yo le voy a plantear algo. Sí. El día domingo, cuando uno sale por las calles y ve tanto iglesias cristianas en general, digo iglesias católicas, Así evangélicas, es.
ve aquello lleno. Sí. Su iglesia llena. Uno pasa por la Juan Pablo II, a la altura de San Antonio de Abad, y su Exacto. iglesia está llena en varios tramos del día, domingo. Gracias a Dios. Pero afuera siempre vivimos una realidad muy difícil, Claro, pastor. claro. Pero siempre hay muertos, Sí. pero siempre hay gente mala, decimos. Yo quisiera que me explicara un poco esta situación. Sí, cómo no. Porque uno dice, bueno, si tanta gente buena está metida en iglesias, Claro. ¿por qué ya el día lunes comienzan los problemas? Las digamos? situaciones, sí. Esa es una situación difícil, ¿verdad?, de entender a simple vista. Sin embargo, las iglesias en realidad, Julio, están llenas de gente mala, por decirlo así. Es decir, lo que dice la palabra de Dios es que no hay justo, dice, ni aún uno. Es decir, el ser humano vive una realidad de una naturaleza caída. Y ahí, por lo menos cristianamente, esa es la explicación de la situación a nivel mundial. Lo que vivimos día a día, asesinatos, robos, corrupción, muerte, enfermedades, es producto de la naturaleza caída en la que está esta realidad, producto del, digamos, vamos a hablar un término un poquito religioso o bíblico, es el pecado, ¿verdad?, la caída del hombre. Entonces, los cristianos en general, ¿verdad?, católicos cristianos, hemos descubierto, según la enseñanza de la Biblia, que en Jesús, en la Navidad se celebra que Jesús vino a salvarnos de esa condición, y sin embargo es un proceso en cierta forma. Es decir, hay un aspecto de la salvación que es inmediato, que es, somos adoptados como hijos de Dios por fe en Jesucristo, reconociendo nuestro pecado y la obra de Él, ¿verdad? Al venir, nacer como un ser humano, se celebra realmente en Navidad que Dios mismo se encarnó, se hizo hombre, ¿verdad? Los cristianos creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces creemos que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, adquirió una naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina. Se hizo hombre y todo esto fue, como quien dice, Dios vino a salvarnos, ¿verdad? Entonces los cristianos, a través de esa fe, comenzamos a tener un proceso de santificación, y en ese proceso vamos abandonando el pecado, digamos, y vamos comenzando a tener más conciencia social, ¿verdad? Más santidad en nuestros caminos, en nuestra forma de conducirnos. Y entonces se supone que el domingo estamos ahí en la iglesia buscando refugio, ¿verdad?, buscando fortaleza de parte de Dios, pero lo ideal, no siempre es así, Julio, lo ideal es que al salir de la iglesia, nosotros el domingo en la tarde, el día lunes, seamos nuevas criaturas, seamos diferentes y comencemos a hacer una diferencia en este mundo caído, ¿verdad? Y comencemos a contarle a otros de Jesús, pero también a ser más justos, más correctos, más éticos en nuestras relaciones. Esa es la transformación que debería haber en el cristianismo, ¿verdad?, a través de Dios. Pero ¿cómo entender esto, pastor? Sí. Si, por ejemplo, agarran a un pastor evangélico Sí. en un motel, Sí. siendo infiel Sí. o borracho, ¿cómo entender esto cuando meten preso a un cura Ajá. por pedofilia, Sí. por abusos con niños? ¿Cómo entender esto Sí. si los referentes que se tienen en el cristianismo, muchos están fallando? Claro, claro. Definitivamente el único santo y perfecto es Dios. Y Julio, realmente puede darse el caso. Disculpe que le ponga estos ejemplos. No, le pero- agradezco. Es que esta es una conversación real. Estas son las preguntas que la gente tiene y que a veces le previenen de acercarse a una iglesia. Mi papá siempre ha dicho algo: la iglesia es un hospital para enfermos y no es como un museo de santos, ¿verdad? Él retoma esa frase por ahí. Entonces, pero no podemos agarrar eso de excusa para dar incluso peores ejemplos que los que se ven fuera de la iglesia. Definitivamente yo creo que la respuesta a esa pregunta es que puede darse el fingimiento de una conversión. O lastimosamente, cuando hay una libertad tan grande como en nuestro país, cualquiera, Julio, puede poner un poco de sillas, decir yo soy llamado de Dios y comienzo a dar mi propia explicación, y quizás a veces no han ni estudiado. Y yo digo, ay, a uno le toca estudiar años. Yo he estudiado muchísimos años en un instituto bíblico, luego en otro, para tratar, uno lo que quiere es dar la verdadera palabra de Dios, sobre todo cuando va acompañada de un buen testimonio de familia. Es decir,
que el matrimonio esté en orden. A veces predicamos más, Julio, sin palabras que hablando un montón, ¿verdad? A veces predicamos más con y gracias a Dios, le damos gracias a Dios por esto, la gloria y la honra es para Él, con un pastor como el pastor Francisco, el pastor fundador de CEFAD, un hombre que ha estado con mi mamá, con su esposa, desde el principio, gracias a Dios. Por supuesto, una familia perfecta no vamos a hallar. Claro, problemas hay siempre. Siempre, pero Dios nos ha permitido eso, tener buen testimonio en lo comercial también, con la gente de afuera. Entonces, esas cosas ayudan. Hay malos ejemplos y hay buenos ejemplos también. Pero ¿qué es la clave de esto, pastor? ¿Qué es Sí. la clave de esto? Para un cristiano que asiste a su iglesia, Sí. común y corriente, que llega, se sienta, lo escucha, usted le aplaude su prédica. Sermón, sí. ¿Qué es la clave de la vida de esto? Lo más importante, Julio, es que Dios nos regale una verdadera conversión. Fíjese que el centro del mensaje cristiano se trata del nuevo nacimiento o la conversión que Dios hace en la vida de uno, ¿verdad? Si Dios de verdad da una conversión genuina, sincera, la persona, dice la Biblia, va a llegar a ser una nueva criatura. Nosotros creemos que, hablamos del Dios Trino, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo obra en el corazón del cristiano mientras oye la palabra, mientras oye la predicación o la lee en su casa, y esa obra del Espíritu Santo produce una sinceridad, una autenticidad en la intención de querer vivir una vida distinta, una vida en mayor ética, en mayor amor al prójimo. Es decir, debería ser notorio cuando un cristiano es genuino o cuando hay un fingimiento, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer un corte, pastor. Mire, lo voy a complicar más todavía. Los políticos Sí. ahora están agarrando la bandera del cristianismo, porque dice, este fracasó, izquierda, derecha, Sí. y todos los que lleguen fracasan porque no tienen a Dios en el centro de sus vidas. Sí. Y están poniendo, y en algunos, inclusive en Sudamérica se han dado hasta golpes de Estado, y ponen un crucifijo, ponen una Biblia, llevan la Biblia. Oh, sí. Se vio en Bolivia hoy, ¿verdad? La señora que hoy dice que es presidenta de Bolivia, lleva una Biblia y dice, Sí. este es el camino. Sí. Entonces ahí, y detrás de él hay inclusive un pastor Sí. evangélico promoviendo estas cosas políticas. Yo le pregunto, le dejo planteado la pregunta, Sí. y los políticos también nos están engañando con esos falsos discursos, que ya probamos esto, probamos lo otro, entonces, no, ahora Dios. Pero ¿cómo se Sí. meten estos temas Sí. también en los políticos? Le pregunto cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de martes 24 de diciembre. Hoy es Navidad. Que la pase muy bien con su familia. Si usted está fuera del país, a todos nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, Canadá, en Europa y que siempre están en sintonía de nosotros, que nos mandan saludos, un fuerte abrazo para ustedes. Hoy en la noche vamos a estar en familia, nos vamos a acordar de todos ustedes que siempre están pendientes de nosotros allá en el frío, unos fríos intensos que hay ahorita en varias partes del mundo y ustedes están allá. Un abrazo para todos ustedes, hermanos salvadoreños. El pastor Javier Carrá me acompaña esta mañana de 24. Hacemos una reflexión sobre este tema del cristianismo, de las religiones y los temas de la vida normal, la coyuntura. Pero también ahora vemos que hasta los políticos, ante los fracasos de muchas, de izquierda, derecha, los políticos mismos dicen ahora solamente Cristo nos va a salvar de esta situación y ponen un crucifijo, ponen una Biblia para que la gente les crea. ¿Usted ha visto esto, pastor? Sí, definitivamente lo hemos visto en las noticias, lo hemos escuchado y es delicado. Yo no pongo en tela de juicio ni puedo condenar a nadie, no puedo ver el corazón de las personas, solo podemos juzgar las acciones de las personas, más no sus motivaciones o sus intenciones, pero no dudo que ellos, algunos podrán tener un deseo sincero de acercarse a Dios, pero mi opinión personal es que no se deben mezclar política y religión. No quiere decir que un cristiano no pueda participar en política. Por ejemplo, en la Biblia vemos casos como el de Daniel, un hombre durante la época de la cautividad de Judá, del reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia y luego los medos y los persas conquistaron Babilonia y quedaron sobre ese pueblo judío, pero entonces Daniel fue llamado, ¿verdad?, como uno
como un líder político, ciertamente, ¿verdad? Tenía participación en la política, pero aquí está la clave, considero yo, Julio, es que es bien peligroso, es bien delicado usar el mensaje como una bandera o como un escudo para avanzar mi agenda política. Cuando se mezclan la política y la religión, considero yo que se le quita el verdadero poder transformador que puede tener la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos más bien vendiendo el mensaje y esto no es de un partido o del otro, sino en general, cuando el ser humano no tiene la sincera intención, ¿verdad?, de dejar que Dios y su palabra transformen su vida, sino de decir, voy a simpatizar con este sector religioso de la población, adoptando quizás un discurso que suena cristiano o suena religioso, poniendo un símbolo cristiano, más no realmente un corazón rendido a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Hay fieles en su iglesia que son políticos, que participan en estas cosas? Mire, realmente, y esto lo tenemos bien claro con mi papá, hay gente, hace unos años, ¿verdad?, hay gente que simpatizaba mucho con un partido y gente que simpatizaba mucho con el otro partido. Estaba dividido. Y hoy hay más, hoy han salido más opciones, ¿verdad? De un lado, del otro, como 3 o 4 opciones, ¿verdad? Y por eso nosotros en Cefad siempre nos hemos tratado de caracterizar por eso, de no adoptar, digamos, Claro, Julio, mi padre tiene sus opiniones, sus inclinaciones, sus preferencias políticas, yo tengo las mías, pero no tratamos de imponer eso de ninguna manera. Pero sí le hablan a la gente de esas cosas. Sí, claro, en cuanto a qué dice la Biblia, de cuál debe ser la relación del cristiano con el Estado, por ejemplo. ¿Ustedes iluminan un poco la realidad del salvadoreño? Claro, sí, la Biblia debe ser aplicada a la realidad, ¿verdad? Para que sea práctica, pragmática, realmente, así es. ¿No le tiene miedo usted a hablar de cosas así ante su comunidad? No, miedo no, quizás sí mucha prudencia y mucha precaución, ¿verdad? De que el Espíritu Santo nos dirija a que sea algo de edificación y no algo que vaya a entristecer, porque eso es lo que ocurría si de repente nos pasó un par de veces, Julio, hace muchos años, caía el día de elecciones es domingo. Domingo, ¿verdad? Sí. Mucha gente y la gente va primero al culto y después va a votar. Sí, hombre, llegaban con la camiseta de su partido y de repente llegaban los del otro partido y ya se quedaban viendo bien feo, cuando la Biblia lo que enseña es que el cristiano debe identificarse como un ciudadano del reino de Dios, eso tiene que ver con lo que va a ocurrir a futuro, ¿verdad? Y lo que la Biblia dice que va a ocurrir a futuro es que Dios va a venir plenamente a reinar con su pueblo, con los fieles, con los creyentes. Y en ese momento que llegan así, al culto en la mañana, al culto de las 7 de la mañana, sí. Y usted ve los bandos, unos aquí rojos, otros tricolores, otros celestes ahora, ¿qué les dice usted? Usted, una palabra tiene que decirle a la hora que van a ir a votar. ¿Qué les dice usted? A través de la enseñanza bíblica tuvimos que pedirles, y eso ocurrió solo una vez, y después se les pidió, por favor, a la iglesia no vengan con distintivos políticos o con color. Usted tiene derecho a tener su opinión, su voto, y lo que se les dice es pídale mucha sabiduría y guía al Señor por quien votar. Evalúe los siguientes lineamientos bíblicos, ¿verdad? ¿Cuáles son las posturas bíblicas en un tema, en otro? Pero al final usted tiene el derecho, ¿verdad?, de elegir a sus gobernantes. El mismo Jesús fue bien respetuoso de los gobiernos, decía, bueno, den al César, hablando de los impuestos, den al César lo que es del César, porque la moneda tiene la imagen del César, decía, y denle a Dios lo que es de Dios. Ahí estaba Jesús diciendo un mensaje profundísimo, porque el hombre tiene la imagen de Dios, tiene que entregarle su vida entera al Señor, ¿verdad? Pero nunca estuvo él en contra del Estado, así que sí, se les da una cierta instrucción, más que todo son como lineamientos generales de las posturas bíblicas, ¿verdad?, respecto a cómo es un gobierno que glorifique a Dios. ¿Y de la corrupción les hablan ustedes a su gente? Sí. ¿Ustedes ven como un mal que tenemos metido en todos lados, pastor? No, definitivamente. Mire, lo que nosotros hablamos con la congregación respecto a la corrupción es que es más fácil verla en otros y señalarla que reconocer la propia. Y definitivamente si vamos a cambiar el país o deseamos hacer una diferencia, hay que empezar en casa, hay que empezar por reconocer mi propia corrupción, hablando por ejemplo de corrupción moral, que ahí empieza toda corrupción, porque ahí empieza el amor al dinero, el amor al poder, qué sé yo, adulterio, diferentes situaciones, y nosotros
tratamos de que es una de las marcas del cristianismo verdadero, que la persona adquiera esa pobreza de espíritu. Es con lo que empezó el Sermón del Monte de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y si las unes, Julio, esas dos bienaventuranzas, lo que significa es que son dichosos aquellas personas que son capaces, antes de ver la corrupción del otro, decir, si yo soy sincero, encuentro en mi corazón suficiente corrupción como para derramar lágrimas y venir delante de Dios y recibir entonces su perdón, su consuelo, a través de la persona de Cristo. Cuando esto ocurre, Julio, nosotros los cristianos, aunque a muchas personas les parezca esto un poco supersticioso, quizás porque no lo han experimentado, empieza a haber un cambio y una transformación total. El ser humano empieza a tener un cambio, a eso se le llama el nuevo nacimiento, lo obra el Espíritu Santo. Y empieza la persona a tener diferentes actitudes. Claro, empieza a crecer en él hambre y sed de justicia. Deseamos ser más justos, ser más correctos, pero también nos empieza a molestar lo que tú dices, ver injusticia en nuestro país. Y comenzamos a anhelar que sea un país más justo, más ético, pero vamos por buen camino porque comenzamos por la corrupción propia. Si te puedo ser sincero, lo que yo veo que más abunda son personas que denuncian la corrupción en otros, pero callan cuando se trata de la corrupción propia, o llámese de su propia vida, o de su partido afín político. Y realmente la corrupción es una condición del humano. Muchos escépticos Sí. los acusan a ustedes, los pastores, Sí. de ser los primeros corruptos. Sí. Hay muchos escépticos Sí. que dicen, mire, si ellos nos roban, mire, si ellos nos mienten, ellos llevan una vida diferente a la que nos dicen. Mucha gente Sí. escéptica al tema religioso, Claro. pastor, Sí. se refiere a ustedes de esa manera. Sí, no, claro. Y realmente, lastimosamente, se han dado muchos malos ejemplos, ¿verdad? Entre pastores, sacerdotes, en todas las religiones. El ser humano, digamos que hace ver mal la religión, ¿verdad? No digo a Dios, porque Dios es santo, pero sí, usted tiene razón. La verdad, Pablo decía en su palabra, ¿verdad? Yo soy el peor de los pecadores, yo soy el primero de los pecadores, pero la gracia de Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cuándo se da el problema, Julio? Cuando agarramos la gracia de Dios, que es el perdón, el amor inmerecido, como excusa para continuar viviendo igual, ¿verdad? Violencia intrafamiliar en hogares de gente que se supone que es líder religiosa de otros, ¿verdad? Y no se diga todos esos otros ejemplos de corrupción que tú mencionas, inmoralidad, definitivamente se da. Pero la gracia de Dios verdadera, cuando no hay un fingimiento, cuando no hay un interés económico para meterse en esto, sino que es un genuino llamado a predicar la palabra, tú lo puedes notar porque no se vive una vida suntuosa de lujos, sino al contrario, quizás la congregación en promedio tiene un mejor nivel de vida que el pastor. Ahí tienes un verdadero siervo de Dios. Cuando una persona no quiere meterse en religión porque le abunden, dicen las ofrendas o los diezmos o la plata, sino para fundar nuevas iglesias. Y tú ves el estilo de vida del pastor y se mantiene en promedio o abajo del promedio de lo que se da en la congregación. Eso es lo que se da y no lo digo, sino la gente misma lo menciona en Cefat, ¿verdad? No lo digo yo. Lo que se da en las iglesias de sana doctrina. Se trata de dar un ejemplo. Es que la gracia debería demostrarse en una vida transformada. Tu padre y tú como pastores de la iglesia no tienen esa aspiración, digamos, de andar fundando iglesias por todos lados. Inclusive, discúlpame la palabra, Javier, pero Sí. dicen, no, es que da membresías en todo el país, hay membresías de esta iglesia. Sí. No sé si me explico. Sí, como que fuera una marca comercial, ¿verdad? Mire, Julio, nosotros tenemos el deseo de que nuestro mayor anhelo es que más y más personas conozcan el nombre de Jesús, lo invoquen, lo adoren y después lo proclamen. Eso es nuestro anhelo, ¿verdad? Que cada vida, cada casa, cada comunidad conozca el nombre de Jesús, lo adore y después lo pueda proclamar. Entonces, en ese sentido sí tenemos el interés que se funden nuevas iglesias. Y muchas se han fundado, hay como unas 20 iglesias que se han fundado con el nombre de Cefat Church, dentro y fuera de nuestro país, pero hay quizás unas 15 iglesias más que se han fundado que no llevan el nombre de Cefat Church. Son siervos que han salido de la central, han fundado su iglesia y quizás han puesto otro nombre. Y nosotros estamos felices porque no queremos que nuestro reino
se engrandezca, sino el reino de Dios. Perfecto. Vamos a hacer otro corte. Quiero preguntarle al pastor Javier Carrá, un pastor muy joven. Quiero preguntarle, pero en este mundo que vivimos, pastor, ahora es muy fácil ver, voy a ver unos temas. Por ejemplo, ver jóvenes que se casan y a los 6 meses están divorciando. Sí. ¿Cómo ver también en los temas del aborto? Sí. Hay muchas organizaciones que están defendiendo esto del aborto. Claro. ¿Cómo lo ve usted? Sí. También quiero complicarle la plática, que hay comunidades, por ejemplo, LGTBI. Sí. ¿Cómo las ven? Son seres humanos que están ahí, que tienen otras opciones, tienen otra forma de vivir. ¿Cómo las ven ustedes? ¿Y cómo deberían ver los cristianos estos temas que están ahí? Claro. Que no los podemos ocultar. Uno camina por un centro comercial y ve cosas y dice, bueno, así las cosas en este país. Claro. De eso le voy a preguntar, pastor, Buenísimo. cuando regresemos después de este corte. Gracias. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo y los estamos leyendo para que el pastor y yo también entendamos un poco la dinámica de esto. Ahí va a disculpar todas las pláticas un poco complicadas, pero hombre, son las cosas que la gente se pregunta, pastor, claro, fuera, ¿verdad? Y la gente dice, mire, le hubiera preguntado tal cosa al pastor. Sí. ¿Y por qué no le preguntó tal cosa? Entonces, por eso es que lo hacemos de esa manera. ¿Cómo no? Pero ahí me disculpa. Hay temas difíciles que la sociedad tiene ahora, complicados. Sí. Y uno dice, ¿cómo entender estos temas en estos tiempos? ¿Cómo personas que van a una iglesia, que oyen una prédica, que dicen soy creyente o no, pero los temas están ahí, pastor? Sí. Complicados. Sí, sí. ¿Cómo verlos? Bueno, definitivamente Jesús lo responde, ¿verdad? Cuando en sus evangelios leemos que Él dice, los enfermos tienen necesidad de médicos, los sanos no, ¿verdad? Entonces he venido, dice, a llamar pecadores al arrepentimiento. Muchas veces las peores personas, por decirlo así, usted los va a encontrar reunidos en una iglesia, pero eso sí, quizás fueron, pero si la conversión es genuina, lo que hablábamos, tendría que haber un cambio y notorio, ¿verdad? Ahora, eso no significa que va a ser de la noche a la mañana, por eso es que el hecho de que alguien vaya a una iglesia no significa que ya cambió su vida, que ya arregló su vida. Se dan divorcios entre cristianos, se dan casos de violencia intrafamiliar, se dan, pero el punto es gente que está buscando de Dios de alguna manera, y si se permiten ser instruidos según la palabra y ser corregidos, la Biblia y Dios pueden hacer una diferencia notoria, una diferencia crucial en el desarrollo de la sociedad. Pero el tema, por ejemplo, de las nuevas corrientes, las nuevas tendencias sí, que los jóvenes están llevando hoy, que a veces las ven como naturales. Sí. ¿Cómo verlas nosotros? Sí, definitivamente hay cambios, ¿verdad?, en la sociedad, pero Julio, nosotros, en cierta forma, la Biblia nos da información importante, básica, del ser humano, que quizás puede tener nuevas manifestaciones o distintas maneras de notarse, ¿verdad? Pero en el fondo nosotros creemos que sigue siendo lo mismo, es la necesidad del ser humano de una salvación, la necesidad de Dios. Quizás en otro tiempo se dio de otras maneras. Yo recuerdo que mi papá me mencionaba que él creció y estudió en una época cuando se daba mucho esto que empezaba de las drogas, la drogadicción y los hippies y todo ese montón de compañeros de él que pasaron por esa etapa y quedaron directos ya en eso, ¿verdad? Y no lograron salir. La época de la drogadicción, los hippies, el rock y todo eso, ¿verdad? Pero hoy quizás, como tú dices, son diferentes manifestaciones, pero al final es lo mismo. El pastor que estudia la Biblia entiende que es el pecado y que es la necesidad de Dios, la necesidad de Cristo en este caso. Voy a ser puntual entonces. Sí, sí. Aborto, ¿qué piensa del aborto, pastor? ¿Cómo no? Nosotros lo tenemos claro, Julio, definitivamente bajo ninguna circunstancia es algo permitido por Dios o es algo bueno, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Nosotros entendemos que es equivalente al asesinato, ¿verdad? Así lo vemos. Sin embargo, no condenamos a las personas que lo han pasado, sino que nosotros lo que predicamos no es condenación. Dijo Jesús, yo no he venido a condenar al mundo, ¿verdad? No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Nosotros, lastimosamente, mucha gente cae en el debate del aborto y dice, ¿estás a favor o estás en contra? El cristianismo sí tiene una ley moral, están los 10 mandamientos y uno de ellos dice, no matarás, ¿verdad? Que se conoce como un asesinato, un homicidio, ¿verdad? No matarás. Pero nosotros lo que predicamos es que en Jesús hay perdón por nuestros pecados y hay restauración. Y ese es el mensaje que yo quisiera que nuestra teleaudiencia se llevara bien claro, que en esta Navidad se celebra que Jesús vino no para condenarnos por un pecado, no para condenar a una mujer por haber abortado, sino para decirle al ser humano, a pesar que eres pecador, te amo y te amo tanto que vine a dar mi vida por ti. Y quiero que seas perdonada de ese pecado y transformada. Lógicamente, ya una persona transformada no cometería los mismos pecados, como le dijo Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y el tema del, por ejemplo, homosexualismo y estas cosas también dicen algunos, las iglesias son hipócritas en esto porque inclusive dentro de sus iglesias hay gente que tiene este tipo de opciones, sí, pastor. Definitivamente, y lo que hacen las personas es ocultar eso, por eso incluso existe el término que se menciona socialmente, salir del closet, como que hay ciertos pecados que al ser humano le daban vergüenza y los escondía, y a eso le llaman el closet, y el salir del closet es mencionar, ¿verdad?, que yo soy así, ese es mi estilo de vida. Definitivamente, Julio, nosotros sí creemos en la postura bíblica que el matrimonio fue instituido por Dios y creado por Dios entre un hombre y una mujer, y creemos que eso se ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También hay suficiente evidencia bíblica, pero nosotros no enseñamos que el homosexualismo sea un pecado peor que el adulterio, por ejemplo, porque muchos cristianos pueden caer en condenar el homosexualismo como que si fuera peor que otros pecados. Hombre, si el adulterio, la violencia, el no proveer para los de su casa, también es un pecado igual de grave que todos los demás. Entonces, nuevamente nosotros nos enfocamos en sí denunciar el pecado, pero más que solo eso, es anunciar perdón y restauración a través de Cristo. Lo mismo con el caso de los... Quiero cerrar este bloque, sí. Pastor. ¿Qué tipo de problemas ve en su comunidad? Porque la gente que llega a su comunidad, gente como nosotros, como cualquiera, sí, que llega a una iglesia buscando a Dios, buscando un refugio, ¿qué tipo de problemas son los que frecuentemente encuentran ustedes? La gente se queja, por ejemplo, de la situación económica, es uno de los más frecuentes. Se quejan también de problemas familiares, mucha desintegración familiar, muchas mujeres u hombres solos, divorciados, separados, o hijos de familias que vienen así. También hay situaciones de salud, definitivamente, ¿verdad? Y nosotros somos, dicho sea de paso, una iglesia que cree que el Espíritu Santo sigue obrando milagros entre nosotros y los hemos visto. No le voy a decir que todas las personas por las que oramos se sanan, pero sí hemos sido testigos de milagros que Dios hace cuando es su voluntad. Así que ese tipo de problemas, Julio, son los que más frecuentemente se escuchan. Y adicciones, por ejemplo. Esa es una de las principales, Julio. Es una sociedad adicta, le podríamos llamar. Más hoy con adicciones nuevas como las redes sociales, el teléfono, que pueden ser una gran herramienta. Y no digo que son malas, pero mal utilizadas pueden llegar a robar bastante el tiempo. La gente cae en adicciones como esas, o las clásicas, ¿verdad? El alcoholismo. En la iglesia hay grupos de recuperación cristocéntricos para tratar ese tema de las adicciones, la desintegración familiar. Las drogas en jóvenes, ¿ustedes escuchan sobre esto? Sí se escucha, definitivamente hay, ¿verdad? Es uno de tantos problemas. El alcoholismo sigue golpeando también. Sigue golpeando, Julio. Y destrucción de hogares. Lastimosamente en estas épocas hasta se aconseja mucho tener prudencia y precaución al volante, porque usted puede andar tranquilo y hay gente que bajo una adicción al alcohol puede destruir familias enteras, ¿verdad?, con accidentes. Así que es de buscar de Dios. Nosotros los cristianos creemos eso, ¿verdad?, que todos los problemas del ser humano, incluida la corrupción y todo, vienen de la misma raíz que es el pecado, la naturaleza caída, y Cristo vino en una Navidad a traer esperanza y salvación. Pastor, vamos a hacer el último corte. Mire, yo le quiero haber planteado un tema
el 3 de febrero de este 2019, que estamos a punto de terminar, a una semana de terminar, se eligió un nuevo presidente de la República, Sí. Que le ha generado, digamos, mucha esperanza al país, porque el país ha fracasado en muchas cosas políticamente, porque el país no sale de sus problemas. Yo quiero preguntarle ya de manera muy clara, ¿cómo podemos manejar esa esperanza nosotros, puesta en personas, puesta Sí, en hombres sí. que conducen a nuestro país? Y le voy a dejar planteado eso, porque es un fenómeno que usted lo escucha de su gente también, ¿verdad? Sí. Cómo la gente guarda la esperanza de que construyamos un mejor país, Claro. con las autoridades que ahora elegimos en este año y que van para 4 años más. De eso vamos a platicar con el pastor Javier Carrá cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán en este día de Nochebuena. Hoy celebramos los cristianos, celebramos el nacimiento del niño Jesús, que todos los deseos de familia, que todos los deseos que usted tiene de bien, de bienestar, se cumplan, ¿verdad? Estamos cerrando el año, nosotros muy contentos, también en TVX, de todo el trabajo que hemos realizado este año. Ha sido un año de mucha construcción para todos ustedes que siempre son fieles en la sintonía. El pastor Javier Carrá, un pastor de la iglesia Cefad, muy joven, me acompaña. Estamos iluminando un poco la realidad del país a la luz de la religión, a la luz del cristianismo, cómo podemos valorar todas estas cosas para que ustedes conozcan cómo piensan los pastores de las iglesias cristianas. Por eso les traemos estas voces, para que también usted diga, bueno, ya escuché al sacerdote, escuché al pastor, escuché a los políticos, escuché a economistas. TVX pues nos da las opciones de poder escuchar a todos los sectores. Yo le dejaba planteado, pastor, el tema político. El presidente Bukele es un presidente joven, de los más jóvenes que ha tenido el país, si no creo el más joven, que despierta también en la juventud nuestra mucha esperanza. Sí. Su victoria electoral fue muy amplia, o sea, la mayoría de salvadoreños le dieron el voto de confianza al presidente Bukele, pero tiene que lidiar con un montón de problemas que este país tiene. Sí. ¿Cómo ve en primer momento esta situación? Bueno, voy a hablar cristianamente. ¿Cuál debiera ser la postura ideal? Es que nuestra confianza debe estar puesta plenamente en Dios y no en los hombres. De hecho, la Biblia, tú lo sabes, Julio, que dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, ¿verdad? Prácticamente lo que está diciendo es que cualquier ser humano, si uno pone la esperanza en él y no en Dios, nos vamos a llegar a decepcionar. Pero cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, podemos confiar que Él es soberano y que Él pone, dice la Biblia, y quita reyes, Él pone y quita gobernantes, y que Él lleva a cabo su voluntad de manera soberana. Entonces lo que podemos ver acá es que los reyes o los presidentes en este caso pueden llegar a ser un instrumento de Dios para tener misericordia, por ejemplo, de un pueblo. Y nosotros esperamos que sea así, realmente por el bien de las personas. Nuestra esperanza no está puesta en un partido político o no está puesta en un hombre, pero le pedimos a Dios que ponga instrumentos suyos para traer bendición al pueblo. Solo me acuerdo de aquel ejemplo bíblico cuando lo que le mencionaba, el pueblo judío estaba cautivo en Babilonia y Dios envía a este señor que no era judío ni era creyente de la fe judía, ¿verdad? Ciro, el persa. Pero Dios levanta a este hombre y hasta vi una profecía de este Ciro de que iba a ser instrumento de Dios. Y este Ciro, cuando lee esa profecía, es impactado y permite que regrese el pueblo judío y empiece la reconstrucción. Así nosotros esperamos que Dios haya puesto gente, y no solo el presidente Bukele, sino otras personas en lugares claves en el país que sean instrumentos de Dios. Y lo que más hacemos y nos manda la Biblia es orar por nuestros gobernantes, sean del partido que sean. Julio, eso le enseñamos a la congregación. Ore aunque usted no haya votado por él o sí haya votado por él. Ore porque ya Dios en su soberanía permitió que esta persona llegue. Ahora debemos de orar porque los que no sean creyentes vengan a la fe y porque Dios los utilice con su sabiduría, ¿verdad? Para guiar y orientar al país como más le convenga, sobre todo al pueblo de Dios, pero a todos los salvadoreños. Vivimos en un país con muchas desigualdades, pastor. Sí.
un presidente debe luchar también por esas desigualdades. Sí. Sí, lo que se ve en la Biblia, fíjese que bien interesante, lo que se ve en la Biblia no es ni derecha ni izquierda, se ve un centro, una conciencia social, una justicia social, donde sí se ve el que tiene más y el que tiene menos. Se mencionan los pobres, se mencionan los ricos, pero se menciona que debería haber un amor por el prójimo y una solidaridad donde el que tiene más comparte. Y qué mejor época para hablar de ese tema que hoy en Nochebuena, en Navidad, ¿verdad? Donde el Señor, teniendo la gloria celestial, no se aferró a eso, se despojó y vino a nacer, Julio, en una total humildad, en un pesebre a la par de animales malolientes, ¿verdad? Siendo un rey glorioso, se fue a meter a las peores comunidades, por decirlo así, ahí nació, vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió en esa cruz por nuestros pecados y ahora resucitó, por supuesto, y por fe en Él, tú y yo y todos los salvadoreños, todos los cristianos, deberíamos de comenzar por dar ese ejemplo de ser solidarios, ser amorosos, ser dadivosos. Dice la Biblia, regalarle, hoy en Navidad se habla mucho de regalos, ¿verdad? Pero dice la Biblia, regalarle al que no te lo puede pagar. Si vamos a intercambiar regalos entre cheros y todo, de familia, está bien, pero cuando usted le ayuda a alguien que no puede, ¿verdad? Y le ayuda incluso, creo que lo he escuchado en una entrevista que tú tuviste la semana pasada, que alguien decía, no le regales solo un pescado, enséñale a pescar. Qué bonito que el cristiano pueda ayudarle a otros a salir adelante y esta fuera una sociedad más justa, transformada a través de Cristo. Vivimos en un país donde mucha gente vive en desempleo, Sí. donde muchos jóvenes no van a estudiar. También. Vivimos en un país donde las pandillas nos asedian. Son los grandes retos del presidente nuevo. Sí. Tremendos retos, la inseguridad, la falta de educación, tremendos retos. Y Julio, esto sí, claro, es muy bueno conseguir cooperación internacional y es muy interesante, ¿verdad? Lo que el presidente está haciendo. Nosotros como cristianos oramos por él todos los días y por su gabinete y por todos los que están de turno, ¿verdad? Porque esto es algo de turno, hoy están ellos, mañana van a estar otros, ayer estuvieron otros. Y si tú te fijas, la historia de nuestro país ha sido una situación de poner esperanza en el hombre. Hoy sí ya llegó la diferencia, ¿verdad? Hoy sí va a ser diferente esto. Y solo para tener terribles decepciones a los 5 o 6 años. Por eso yo decía que solo con la ayuda de Dios y la sabiduría que Dios le dé a una persona, y por eso debemos orar los cristianos, se van a poder enfrentar esos retos que tú mencionas, ¿verdad? La inseguridad es algo que pareciera no tener solución humana, pero ¿qué tal si Dios empieza a tocar los corazones y empieza a convertir a estas personas que andan haciendo lo malo? Por eso yo veo muy bien cuando un presidente de cualquier partido permite, por ejemplo, la predicación en las cárceles, que muchas iglesias llevamos a cabo. Permite la prevención a través de actividades donde se lleva la palabra de Dios a los jóvenes que están en riesgo, ¿verdad? Y todo esto. O ayuda a comunidades con escuelas, con medicinas, con hospitales. Estas situaciones de verdad hacen una transformación en una sociedad a través de Cristo. Pastor, yo quiero ir cerrando el programa. Sí. Aparte de que uno como cristiano pueda hacer oración este día, que pueda compartir con su gente, aparte que pueda ir a un culto religioso, aparte de eso, Sí. ¿en qué deberíamos de pensar nosotros como seres humanos en estos momentos? ¿En qué deberíamos estar pensando nosotros de cara a nuestro futuro, de cara a nuestra familia, a nuestra sociedad? Yo creo que lo más importante este día, Julio, particularmente este día y siempre, son dos cosas, ¿verdad? Uno es compartir nuestra fe, las buenas nuevas de Jesús, con una persona. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a una persona. Porque cuando hacemos eso, si la persona recibe el mensaje o no, ya no está en nuestras manos. Pero nosotros estamos siendo obedientes y por otro lado, si la persona lo recibe, esa persona viene a ser adoptada como un hijo de Dios. Y Dios es el mejor Padre, Dios es el que se encarga de dar los mejores regalos, Él es el que se encarga de suplir, de guiar las vidas. Así que compartir con alguien el Evangelio en esta Navidad de suma importancia. Y lo otro es también compartir la bendición con alguien que no te puede pagar de regreso esa bendición. Llevar a cabo, dice la Biblia, esas buenas obras para las cuales el Señor nos preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, los cristianos creemos que no somos salvos por nuestras buenas obras, pero sí Dios nos salvó para llevar a cabo esas buenas obras, y hoy es un excelente día para compartir con el más necesitado. Hay gente que en silencio hace las cosas, ¿verdad? Así es. Y hace obra y ayuda, y en momentos como estos también lo hace. Definitivamente, definitivamente. Hay personas incluso que nos lo han mencionado a nosotros en nuestra iglesia. Pastor, voy a llegar al segundo culto de Navidad, hay 2 cultos este día, pero lo hago porque a la hora del primer culto nosotros vamos a repartir tamales a los indigentes, o vamos a hacer esta situación. Y las iglesias tenemos esos tipos de ministerios, ¿verdad? De dadivosidad, yo le llamaría ministerios de misericordia. El cristiano es el que más misericordia debe mostrar, sobre todo en esta época, pero siempre, ¿verdad? Porque ha recibido tanta misericordia de parte de Dios, así que hay que dar de gracia también. La unidad de la familia es importante. Muchas veces, como ya mencionó usted, un drama que vivimos en estas sociedades son familias muy desunidas. Definitivamente, Julio, definitivamente. Y nuevamente, pues la reconciliación en la familia creemos que solo es posible. Nosotros los cristianos, tú lo sabes, creemos que a raíz de la caída del hombre en pecado, quedamos enemistados con Dios. Pero que Cristo vino a traer paz entre Dios y el hombre. Y una vez el hombre está en paz con Dios, puede comenzar a reconstruir el tejido social o la paz, alcanzar la reconciliación con su familia, primeramente. Qué precioso es que a través del mensaje de Jesús pudiera haber un perdón, pudiéramos superar el resentimiento, el rencor, y pudiéramos volver a unir las familias. O la gente que está lejos y que nunca vemos, ¿verdad? Claro. Hijos que no ven a sus padres. Sí. Pasa. Pasa, definitivamente, y entre cristianos también. Pero estas son fechas para recordar que hay esperanza. En Jesucristo hay esperanza para una verdadera transformación y un reconcilio de raíz del corazón. ¿Qué va a hacer este día, pastor? ¿Cómo le va a tocar este día? Vamos a tener que repartirnos entre varios hogares, ¿verdad? Sí. Es decir, quiero aclarar eso. Sí, pero primero sí va a haber culto y va a estar en... Sí, tenemos 2 servicios, hay dramas especiales, luego vamos a la casa de mis papás, a la casa de mis suegros, a la casa de otros familiares. Por ahí vamos terminando bien noche este día. ¿Qué puede encontrar en su iglesia? En la iglesia lo que va a encontrar es, al nomás entrar, alabanzas al Señor, cantos donde se proyecta la letra y uno puede ir meditando en los cantos y dedicárselos a Dios como una oración. Hay dramas del nacimiento de Jesús, predicación del Evangelio, prácticamente esos son los ingredientes, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar a usted y fácil. Ahí vamos a estar, ahí ¿Sí? estoy yo, está el pastor Francisco, aquí estamos para servirles. Pastor, le quiero agradecer que haya venido con nosotros. No, gracias, Julio. Esta mañana de 24 de diciembre. Sí. Ha sido un gusto. Ay, disculpe las preguntas a veces incómodas. No, excelente, me llega, así me gusta a mí platicar y espero que no sea la última vez, estamos a la orden. Sí, le doy un minuto para que pueda dirigirse a toda la teleaudiencia nuestra y mandarnos su mensaje de Navidad. Qué bueno recordar, amigos televidentes, que en una fecha como hoy celebramos o conmemoramos que Dios nos amó tanto, a pesar de nuestras imperfecciones, que dio a su único Hijo para que viniera y muriera por nuestros pecados. Resucitó y hoy por fe en Él nuestras vidas pueden ser reconciliadas con Dios. Que el mensaje de Jesús llegue a su casa en esta Navidad trayendo paz y trayendo salvación y sanidad a todas nuestras relaciones. Gracias, Pastor Javier Carrá. Lo vamos a anotar para que venga más seguido con nosotros. Aquí vamos a estar. Si se sintió bien, sí, va a volver a estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, por todo. Gracias a la teleaudiencia también. Dios me los bendiga. Saludos a su padre también. Muchas gracias. ¿Verdad? De TVX. Y que sigan haciendo obra. Amén. Es interesante, es importante que el colchón muchas veces de las sociedades, si es la religión, si es la creencia, si es la fe, la esperanza. Así es. Así es. Ustedes son parte fundamental del quehacer del día a día de uno. Importantísimo, parte fundamental. Así es, ser portadores de esperanza, me gusta mucho eso que dices. Cuando recibimos a Jesús, lo podemos ser. Gracias, Pastor Javier Carrá, Julio. nuestro invitado en esta mañana de 24 de diciembre. Mañana nos van a permitir descansar el 25 de diciembre. Ustedes también van a estar descansando y nos vamos a encontrar el próximo 26 de diciembre en este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Que sea una noche para poder convivir, de mucha comunión. Si tiene un pariente que no lo ha ido a ver por mucho tiempo, vaya
nos esperan a veces. Nos esperan. A veces uno comete pecados de omisión, de no ir con esas personas que uno tanto quiere, de dejarlas abandonadas. Si puede hacer algo hoy, hágalo. Si puede darle un pancito, vaya. Ese es el mensaje nuestro en esta mañana de 24 de diciembre. Nos vamos a encontrar aquí el próximo 26 de diciembre. Pasen todos un feliz día.